en Morona, Santiago. Tenemos en portada electos políticos que ayer se unieron para apoyar a este mediocre presidente que tenemos los ecuatorianos. Es un poco triste. En el siglo XXI, donde la tecnología ha avanzado, ha innovado, nosotros seguimos estancados por esta clase de politiqueros. Hoy se acusan entre ellos. ¿Qué pasó? Tal vez hubo un mal reparto entre ellos. ¿Qué pasó? Como diría el loco Abdalá, y ahora yo me debería alegrar por lo que sucede en Morona, Santiago, en contra del prefecto de Morona, Santiago, en contra del movimiento Pachacuti. Debería aplaudir, pero no, señores. Nosotros conocemos y hemos manifestado la persecución del señor Noboa y su movimiento político ADN. Hemos denunciado aquí públicamente cuáles son las intenciones de este movimiento y hoy su representante, el asambleísta Edwin Jarrín. La corrupción se debe investigar, pero en todos los medios, a todos los actores. Nunca debe ser selectivo, señor Jarrín. Hoy usted se ha acercado a la Fiscalía de la provincia de Morona, Santiago, y debo aplaudirlo, aquello, que se investigue, que se llegue hasta las últimas consecuencias. Pero en Morona, Santiago, no solamente es el prefecto y el alcalde del Cantón Morona. Somos 13 cantones en Morona, Santiago. Investigue en todos los niveles de gobierno. Investigue en todas las instituciones públicas donde existe nepotismo. Y se ha denunciado una y mil veces. Pero ahí sí, sordos, ciegos y mudos. Hoy la persecución de ADN no solamente llega a Morona, Santiago. Esto está a nivel nacional. Esto está contaminado. Cuando defiende los intereses privados de su familia, cuando les toca ahí sí ponen la denuncia. Caso contrario, no pasa absolutamente nada. Es posible que el señor Tillo Abuncar no quiere someterse al señor Jarrín. Por eso, hoy viene la persecución. Acusado de testaferismo, lo tiene que probar. Pero ¿qué hizo el señor Jarrín cuando lo mismo sucedió en Santa Elena? ¿Qué pasó ahí? No dijeron absolutamente nada. ¿Qué pasó cuando años atrás, cuando el alcalde, el señor Franklin Galarza, también en menos de 24 horas, pagó una deuda de más de 150,000, 170,000 dólares? Pero ahí sí, no pasa absolutamente nada. Ha acusado a Pachacuti de empobrecer Morona, Santiago. Tenemos más de 64, 65 años como provincia de Morona, Santiago. Los demás años fueron dirigidos por hermanos mestizos. Pero ellos quieren hacernos ver como que si Morona, Santiago recién tiene 25 años de administración. No, señores. Nosotros los Shuar, los Achuar, hemos sido obedientes,
sumisos a las decisiones de los hermanos mestizos. No sabíamos, no entendíamos, ni siquiera comprendíamos una administración pública. Pero eso no significa que hoy estemos viviendo en ignorancia. Estamos ya más de 64 años de vida política en Morona, Santiago como prefectura. Hemos logrado entender, nos hemos educado. Pero no puede el ciudadano pagar las consecuencias porque a estos politiqueros les dio la gana de no llevarse bien, de no repartirse bien y de apoyar a un presidente que representa a los empresarios, a sus intereses particulares de su propia familia. También ha dicho el señor Jarrín que responsabiliza al señor Tillua y al señor Andramuño si a él le pasa absolutamente algo. Es algo chistoso. Hoy los pájaros disparan a las escopetas. Esto lo repito por segunda vez. Hoy hay que temer a este gobierno y a sus aliados, a sus seguidores, a sus compinches que están persiguiendo a los ciudadanos con el pretexto de combatir la seguridad, pero que los resultados no se han visto reflejados. A estos individuos hay que tener miedo, a los que apoyan todavía a este señor presidente que frontalmente en sus medios aliados, cómplice de su corrupción, persigue a diestra y a siniestra a quienes hacen oposición. Eso hay que tener miedo. Entonces, señores políticos, el pueblo necesita acciones, leyes que favorezcan a los pueblos, no que quiten presupuesto como el tema de la ley de los GATS, donde el señor Jarrín dijo sí, y el señor Nandipia también dijo sí. Ahí queremos el apoyo. No queremos hoy que nos involucren en la mal repartición de ustedes. Aquí estamos y aquí nos quedaremos con la verdad.